Señor González Urrutia, usted ha sido reconocido como presidente electo por Estados Unidos recientemente y ese es un paso importante que se une a otros reconocimientos similares, no solamente de países, también de parlamentos internacionales, el Parlamento Europeo. ¿Qué consideración tiene acerca de esto usted? Ahora mismo, a sí mismo, ¿cómo se considera? Yo me considero como quien obtuvo más de 7.300.000 votos en las elecciones del pasado 28 de julio. Es decir, el candidato que obtuvo la victoria ese día y que en circunstancias normales que deberían ocurrir, tomaría posesión de la presidencia de Venezuela el 10 de enero, tal como lo dispone la Constitución. ¿Pero cree que eso es todavía una posibilidad que puede llegar a buen puerto? ¿Una posibilidad real o es una quimera? Yo confío que sí. Yo confío que ese día vamos a tomar posesión del cargo y para eso estamos preparados y estamos trabajando. Tan solo hace unas horas hemos sabido de la convocatoria de una gran marcha, de nuevo en Venezuela, en Caracas, para el próximo domingo, día 1, convocada por ustedes, por los partidos que configuran la oposición y en concreto lanzada públicamente por María Corina Machado. ¿Usted en qué medida también está activo? ¿Van a hacer algo también en España como eco de esa manifestación del próximo domingo? Yo entiendo que va a ser una manifestación en Venezuela y en todas partes del mundo. Así que también en Madrid estaremos presentes en esa manifestación. ¿Qué apoyos creen que tienen en el mundo? ¿Qué parte del mundo? Y en concreto, dentro del mundo, ¿qué parte de España usted siente que le ofrece todo su aliento para conseguir su objetivo de llegar a la presidencia? Si yo lo midiera por la cantidad de expresiones de afecto, de cariño y los saludos que me dan cada vez que yo salgo a caminar por Madrid, yo te digo que allí estaría garantizado. Son pocas las ocasiones en que me permiten salir públicamente, pero cada vez que yo salgo a la calle son manifestaciones de afecto, de apoyo, de respaldo, de enhorabuena. Todo el mundo eso es lo que me dice. Por motivos de seguridad, supongo que usted tiene también restringidos sus movimientos. Los movimientos. Pero los movimientos que ha tenido por Madrid, o por España, ¿cómo se ha sentido? No solamente el calor de la gente, sino en esa seguridad a la que nos referimos. ¿Siente usted su vida amenazada? En absoluto. Con esas manifestaciones de afecto lo que yo me siento es muy cómodo, me siento como en mi casa. Esa es la verdad. Pero no siente ninguna amenaza especial sobre su persona. No, en absoluto. ¿Tiene algún miedo, sin embargo, por la familia que ha dejado atrás en Venezuela? Bueno, mi familia está aparte aquí en Madrid, una hija con 2 nietas, y la otra hija y sus 2 hijos viven en Caracas. Yo confío que van a seguir viviendo en Caracas el tiempo que sea necesario y que no vayan a haber ninguna amenaza sobre ellas. Pero hay algo que me gustaría saber, algo más sobre su día a día. Estaba usted aquí también, como ha dicho, con su esposa, con una de sus hijas, con algunos de sus nietos. ¿Cómo es ese día a día? ¿Qué calor tiene? No digo ya de la gente en el exterior, sino ¿cómo están ustedes viviendo? ¿Están a gusto? ¿Están cómodos? ¿Están disfrutando de alguna manera? ¿O les atenaza una preocupación, un pesar general? En absoluto. Cuando estoy acá en Madrid, porque parte de mis tareas aquí en España es ir a divulgar el mensaje de la Venezuela democrática y de lo que ha ocurrido en Venezuela en otros países de Europa. Así lo hicimos y hemos estado en Portugal, hemos estado en Italia, estuvimos en Bruselas, en La Haya, en Berlín. Y cuando estoy aquí, parte lo dedico a mis hijas y a mis nietos. Yo las voy a buscar al colegio, por ejemplo. Y eso es parte de lo que me satisface de poder hacerlo en tranquilidad y en confianza estando aquí en Madrid. Volvamos a la manifestación del próximo día 1 de diciembre, que posiblemente se produzca en un momento definitivo, porque se echan encima las Navidades. Cuando nos queramos dar cuenta, estamos en esos días en los que no parece que pase otra cosa que la celebración y la fiesta navideña, y ya enseguida llegará el 10 de enero. ¿Ese día qué tiene que ocurrir? De acuerdo a los deseos de toda esa oposición que congregó millones de votos en las elecciones del 28 de julio. Ese día tendría que ocurrir que el presidente que obtuvo la victoria en las elecciones del 28 de julio, que obtuvo más de casi 8 millones de votos, tome posesión en los términos que está estipulado en la Constitución. Eso es lo que en circunstancias normales tendría que ocurrir.
pero el señor Nicolás Maduro estará allí y usted estará aquí. ¿Cómo será eso? Bueno, en algún momento yo tengo que regresar a Caracas, sea para eso o para cualquier otra cosa. ¿Se plantea, por tanto, la posibilidad de regresar a Caracas para esas fechas del 10 de enero? Sí, por supuesto. ¿Lo tiene ya bien armado con su equipo, con el equipo de la oposición, con el equipo que aspira a la presidencia y del que usted será el líder? Imagino que no es una decisión fácil. Por supuesto que no. Lo que no tengo es boleto todavía, pero sí en planes están allí. Los planes están en regresar a Caracas para el 10 de enero y tomar posesión del cargo ese día. Bueno, habrá un pulso, una tensión, ¿no? Saltarán chispas, porque ¿es posible imaginar que Nicolás Maduro diga, vale, me voy? Es lo que debería ser, es lo recomendable, por el bien del país, por la salud de todos los venezolanos, que se dé una transición en paz, en tranquilidad, como acaba de ocurrir en Uruguay, que el candidato de gobierno perdió las elecciones y ya se está hablando de la transición y de la toma de posesión del candidato ganador. Eso es lo normal en la democracia. Unos ganan y otros pierden. Si no me equivoco, apenas unos días después de que sea proclamado e investido el presidente de Venezuela, lo será Donald Trump en Estados Unidos. Sí, toma posesión el 20, creo. El 20, es decir, solo 10 días después. ¿Ha podido hablar usted con el presidente electo norteamericano? No. ¿Su equipo ha hablado? Nuestros equipos están en Washington, estarán en contacto con los equipos de él, pero no hemos hablado directamente. ¿Qué importancia tiene en su camino hacia la presidencia venezolana la nueva administración Trump en Estados Unidos? Bueno, será una nueva administración que tendrá sus planes y proyectos con respecto a Venezuela y esperamos que puedan contribuir a una transición en paz, moderada, que tenga el futuro de los venezolanos como objetivo. ¿Piensa que podría haber algún tipo de acuerdo entre las administraciones americana nueva de Donald Trump y el régimen venezolano? Devolución de migrantes a cambio, por ejemplo, de comercialización de petróleo. Los hidrocarburos son fundamentales en la vida diaria de Venezuela y es una manera de salir también de la pobreza. ¿Puede haber algún tipo de acuerdo que a usted le lastime en sus pretensiones a la presidencia? Mira, no estoy pensando en eso en este momento. Esos son planes que se pueden dar, pero no quiero planteármelo en hipótesis. La verdad es que usted ha sido, como decíamos al principio, reconocido como presidente electo por varios parlamentos, gobiernos, ha logrado el premio Sájarov. En muchos círculos es considerado el presidente electo de Venezuela. Hábleme de España. ¿Qué siente por parte del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez? ¿Cuál es el papel que está desempeñando en su actual situación? Mira, yo conversé con el presidente del gobierno a los pocos días de haber llegado a España y tengo el mejor recuerdo de esa conversación, una conversación amena, grata, interesado por conocer la situación venezolana y no tengo sino agradecimientos en cuanto a mi recibimiento acá y las facilidades que me han dado. Yo solicité el asilo político en España y ese asilo político se está tramitando por los conductos regulares. Sin embargo, su venida estuvo también envuelta en cierta controversia política. Ya sabe que aquí Venezuela, en España, casi se considera en ocasiones una cuestión propia, ¿no?, del combate político en España. Y hubo quien quiso ver en esa petición de asilo y en las facilidades ofrecidas por el gobierno de España una manera de ayudarle casi más al régimen de Nicolás Maduro que a usted mismo, una especie de blanqueamiento del gobierno de Maduro. Ese fue un tema que yo estuve consciente de ello y me motivó a hacer un comunicado en el cual yo no quería involucrarme en las cuestiones internas de la política española, ni que mi caso fuera visto y analizado en ese contexto. Por tanto, ¿desmentiría usted a quienes creen que el gobierno de Pedro Sánchez quiso más ayudar al gobierno de Maduro que a usted mismo? No. Las conversaciones que yo tuve y lo que he probado hasta ahora han sido manifestaciones de afecto, positivas, de respaldo, y no en ningún momento tengo nada que quejarme de lo que se ha hecho hasta ahora. Hemos hablado de Estados Unidos, pero hay grandes países americanos de cuya posición, en cierto modo, también depende el equilibrio de la balanza, ¿no? Estoy hablando de Brasil, de México, de Colombia. Si le reconocieran
y dieran la espalda a Maduro, estaríamos hablando en otros términos. ¿Hace falta una posición más clara en estos países que le acabo de mencionar? Hace falta que se tome la decisión de toda la comunidad internacional de respaldo a mi candidatura, de respeto a la voluntad popular expresada el 28 de julio. En el marco de la OEA hay también esa inquietud y de varias organizaciones internacionales que han expresado igualmente el respeto por los resultados y la soberanía del pueblo venezolano. En cada uno de estos países, Brasil, México, Colombia, ahora mismo los gobiernos son gobiernos inclinados hacia lo que podríamos llamar ideológicamente el progresismo. La profesora Sheinbaum, Petro, Lula, ¿están bien posicionados en la posición con respecto a Venezuela? ¿Creen que falta algo de energía para determinar claramente que la balanza de inclinarse en favor de una oposición que obtuvo los resultados que usted asegura haber obtenido? Mira, yo lo que siento y lo que percibo son manifestaciones de respaldo, de respeto a la voluntad popular de los venezolanos. En ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con las gestiones que se están haciendo y ojalá que sean más firmes y ojalá que puedan llevar a buen puerto estas disposiciones de estos gobiernos. ¿Cómo está usted siguiendo los acontecimientos que se viven en la Embajada Argentina con los 6 opositores refugiados en ella? Con mucha preocupación porque conozco a varios de ellos, he conversado con ellos cuando estaba en Venezuela y es una situación absolutamente ilógica lo que están pasando, cortes de electricidad, cortes del suministro de agua, una vigilancia que les impide el acceso de suministro. Entiendo que se está suavizando eso, pero todavía hasta anoche o hasta ayer habían cortes en la electricidad y eso poco dice del talante democrático del régimen. ¿Usted cree que debería intervenir la comunidad internacional de una manera más taxativa para tratar de conseguir que estas personas salieran de la embajada con todas las garantías y pudieran tener otro tipo de refugio? Entiendo que se está haciendo. Ya yo he visto algunas reacciones de algunos gobiernos en ese sentido, haciendo un llamado para que cesen estas medidas que no son para nada aceptables en términos del derecho internacional. Tenemos un precedente importante en el ámbito internacional, que fue lo que ocurrió en Ecuador con la entrada a la embajada mexicana, que puso en cuestión de alguna manera las fórmulas, los convenios internacionales en cuanto a la protección de las personas que se refugian en legaciones diplomáticas. Y fue repudiado completamente por la comunidad internacional. Y algo de eso de ocurrir, espero que no, sería en el caso de este también de la ¿Teme que pueda ocurrir algo por el estilo? Mire, cuando un gobierno está desesperado puede acudir a cualquiera. Yo confío y aspiro que no sea eso, que no sea ese el caso. Todos ustedes, la oposición venezolana, está sometida, digamos, a esa presión con acusaciones graves sobre delitos cometidos contra el ordenamiento penal venezolano. De hecho, la Fiscalía venezolana ha abierto una investigación contra María Corina Machado para imputarla por haber supuestamente apoyado, por ejemplo, las sanciones internacionales. ¿Cómo ven esta persecución, esta presión a través de los mecanismos de la justicia venezolana? Mira, contra mi persona incluso han habido acciones de ese tipo, completamente absurdas y que no tienen base alguna. Esa es parte de la campaña que tiene el Ministerio Público hacia nosotros, los candidatos, el candidato de la oposición y la líder de la oposición venezolana. Si usted volviera para el 10 de enero, ¿asume que puede ser detenido a lo mejor? Confío que no. ¿Pero está preparado familiar, personalmente, para una situación así? Estoy moralmente preparado. ¿Cree que Nicolás Maduro ha pasado ya un punto del no retorno en esta situación? Desde hace tiempo ha hecho varias cosas que uno puede interpretar como que están en un punto de no retorno. Las mismas acciones contra los refugiados en la embajada de Argentina en Caracas es una expresión de ese mismo desespero que hay. Las acciones contra María Corina, el asedio que le tienen contra ella, eso no forma parte de la cotidianidad de la política venezolana. Esas son expresiones más bien de una debilidad. Si de acuerdo a los datos de las elecciones, con esa amplia victoria que ustedes defienden que se produjo en las elecciones del 28 de julio, de ser eso así, ¿quién sostiene a Maduro en el poder? ¿Cuáles son sus verdaderos resortes
los que le aguantan en el poder a Nicolás Maduro? Yo lo que sé son los más de 7 millones de votos que respaldan mi candidatura. Él obtuvo poco más de 3 millones, o sea que yo lo aventajé por más del doble de la vez. Y ese es el soporte y la moral, fuerza que me da a mí para seguir adelante en esta campaña. ¿Qué papel tiene el ejército, señor González Urrutia, en el mantenimiento, en la perpetuación del actual sistema? Podría decirse que tal vez la cúpula pueda estar manteniendo la estabilidad del régimen, pero la base y los puntos medios de las Fuerzas Armadas son igual el reflejo de la sociedad venezolana. El reflejo donde están pasando penurias, donde un sueldo que no alcanza, donde hay una crisis hospitalaria, en donde hay una inflación insoportable. Todo eso, esas mismas situaciones las están pasando ellos también. ¿Tiene, por tanto, predicamento el mensaje que ustedes llevan al pueblo venezolano también entre las Fuerzas Armadas? A todos los sectores del país. Nuestro mensaje está dirigido a todos los venezolanos. Luego es una cuestión de los mandos militares, de los generales nombrados por Maduro. Sí, pero eso es una cúpula muy pequeña. Esa es una cúpula que tiene un número muy determinado. ¿Han podido mantener usted o María Corina Machado contactos al más alto nivel con la cúpula militar para saber cuál sería su posición en caso de que usted finalmente fuera el presidente de la República Venezolana? Yo no los he mantenido. Desconozco si allá en Caracas nuestros equipos lo han hecho, pero en el caso mío no lo hay. ¿Considera en todo caso que podría ser un mundo impenetrable, ¿no?, en el sentido de que todos ellos han sido a lo largo de los últimos años nombrados por el gobierno de Nicolás Maduro, y es posible que nos estemos encontrando ante una fortaleza inexpugnable, la del mando militar, ¿no?, y de hecho rocosa y muy adversa a los cambios que han de producirse? Mira, las Fuerzas Armadas funcionan con unas claves que uno tal vez desconozca. Había un dirigente político venezolano que decía que los militares son leales hasta que se rebelan. Bueno, normalmente lo son hasta el último día, ¿no? Bien, los acontecimientos están por desarrollarse. Lo cierto es que usted, por un lado, en esta conversación nos está diciendo que asume el reto de volver a su país para esa fecha, y no queda tanto, queda apenas un mes y medio. Por otra parte, el propio Maduro se está rearmando, el líder chavista, y ha convocado un gran festival mundial antifascista entre el 8 y el 10 de enero, coincidiendo con el día de la toma de posesión de la presidencia de Venezuela. ¿Cómo observa esta movilización de fuerzas antagónicas en las calles de Venezuela? Esas son maniobras que las hacen regularmente. Cuando nosotros convocamos a una marcha un día, ellos convocan otra en la misma fecha en un lugar similar al nuestro. Así que eso no nos sorprende para nada. ¿Teme que pueda desarrollarse un clima de violencia en las calles en algún momento? Potencialmente lo hay, pero la prueba es que hasta ahora no han ocurrido hechos de violencia así desmesurados. El potencial, obviamente que lo hay, el potencial de un conflicto y de un enfrentamiento, sobre todo cuando se hacen esas provocaciones de convocar una manifestación el mismo día y en un lugar cercano al que ha convocado la oposición. Antes, el próximo domingo, habrá esta gran concentración en Caracas y en otros puntos del mundo, también en España, en Madrid, entiendo, como usted nos está comentando. La propia María Corina Machado ha hablado de una protesta inédita. ¿Qué puede ocurrir ese día? Porque ya ha habido manifestaciones, grandes muchedumbres, a favor de la oposición en las calles, a favor del voto realizado el 28 de julio. Sí, bueno, me imagino que será aquí también algo similar. Yo participé, fui testigo de una manifestación que se celebró en la Puerta del Sol, con mucha participación y mucho ánimo de los venezolanos que viven en Madrid. Estando en Europa, usted ha podido viajar por distintos lugares. ¿Qué ha captado? Por ejemplo, ahora mismo en el corazón de Europa, de la Unión Europea, en Bruselas, que está sometida en las últimas semanas también a varios vaivenes y que ha quedado un poco en entredicho su propia estabilidad. ¿Qué ha recogido ahí de apoyo europeo a la posición que usted representa? Mira, en todas las conversaciones que pudimos sostener, desde Lisboa hasta Berlín, pasando por La Haya y Bruselas, no hemos recibido sino manifestaciones de afecto y de respaldo a la situación venezolana. Pero en todos nuestros interlocutores esa fue la reacción. Y mira que vimos a muchísima gente
en todos los países. Gobiernos, dirigentes políticos, parlamentarios, líderes sociales. Y de todos no me llevo sino expresiones de respaldo y de solidaridad con la democracia venezolana y con la candidatura que yo represento. En los años 80 había aquí en España un programa que se llamaba Si yo fuera presidente. Imaginemos que usted alcanza la presidencia. ¿Cómo sería la transición democrática que usted establecería para el pueblo venezolano? Lo primero que hay que hacer para lograr una transición en paz es el decreto para la liberación de los cerca de 2.000 prisioneros políticos que hay en Venezuela. Esa sería la primera acción que teníamos que tomar, políticamente hablando. Lo importante sería eso y también saber cómo trataría un futuro gobierno presidido por Edmundo González Urrutia al régimen chavista, que estaría de salida, y a su propio líder, Nicolás Maduro. Claro, pero para eso habrá negociaciones previas que permitirán, Dios mediante, una transición ordenada. ¿Podría llegar a haber una convivencia dentro del suelo venezolano? Convivencia entre cúpulas no. Yo lo que diría es que habrá una transición en donde las bases de los populares puedan tener un espacio y que el chavismo pueda encontrar un espacio. El chavismo es una fuerza política que va a permanecer en el país, teóricamente. Nosotros somos mayoría, por supuesto, pero lo que nosotros deseamos es pasar la página y abrir un espacio para la recuperación de Venezuela. La recuperación en el más amplio sentido, política, económica y socialmente hablando. Pero si usted reingresase en Venezuela, si usted entrase en Venezuela, ¿Maduro tendría que salir? La Constitución permite un solo presidente. Hablo de la persona. Exacto. Yo soy el que voy a tomar posesión del cargo el 10 de enero. Él terminó su mandato y él, no sé, se irá del país o tomará su rumbo. ¿Pero podría ser un ciudadano más en Venezuela? Podría ser un ciudadano más, claro. Permítame que le pregunte con cierta ingenuidad, pero ahí está un poco el quid de la cuestión. ¿Cómo será esa transición? Los líderes del pasado pueden llegar a integrarse en una sociedad civil normalizada, democrática. Allí, en Caracas, usted está fuera. Hablamos de una normalidad no parecida a lo que ahora está ocurriendo, claro. No, pero se supone que yo voy a estar en Caracas para esa fecha.